11 capítulos. Mira, de esos 16 capítulos, 11 capítulos le ha dedicado ¿para qué? Para mostrarnos lo que Dios, lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y digo por nosotros porque cuando el autor escribe, ciertamente le escribe a los hermanos que están en Roma. Pero los hermanos que estaban en Roma estaban conformados por judíos, pero también por gentiles. ¿Correcto? Entonces, de tal manera que el autor muestra lo que Dios ha hecho, en realidad por todos los seres humanos, por todas las personas, seas judío, seas gentil. Y es por eso que Romanos capítulo 1, verso 17 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío, pero también ¿a quién? Al griego, es decir, al de habla griega, ¿no? Para aquel entonces era para el extranjero, para el gentil, ¿correcto? Si nosotros hubiésemos estado en aquel entonces, diría para los pachacutanos, quizás, ¿no? O chalacos, quizás, ¿no? Pero entonces ha mostrado la necesidad del evangelio, ha mostrado el pecado del ser humano, moralistas, religiosos, todos, ¿no? Inmorales, todos estaban en un mismo saco. Dice, no hay ni uno solo bueno, todos son pecadores. Justo, no hay ni uno. Y luego ha mostrado entonces qué es lo que Cristo ha hecho. Más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ha mostrado que éramos destituidos de la gloria de Dios, todos, el pueblo judío y también nosotros, todos estábamos alejados de Dios. Y ha mostrado todo lo que Cristo ha hecho, cómo es que Cristo ha pagado por nuestros pecados, cómo es que para nosotros es una dádiva, es un regalo de parte de Dios. Ha mostrado que somos justificados en Cristo mediante la fe, ha mostrado que somos santificados por su Santo Espíritu, ha mostrado que hemos sido redimidos, rescatados por Cristo, ha mostrado que en Cristo somos glorificados, ha mostrado de que en Cristo hay seguridad de salvación, y a eso en el capítulo 12 al inicio lo llama: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y en esa frase, misericordia de Dios, Pablo resume todo lo que ha dicho en el capítulo 1 al 11. Es decir, el capítulo 1 al 11 nos muestra las misericordias de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. 11 capítulos de la carta a los Romanos. Y a partir del capítulo 12 comienza a exhortar. ¿Qué nos dice el capítulo 12? Pablo nos anima, no nos manda, y es interesante, porque apela a la voluntad del ser humano, de la persona que ha comprendido la misericordia de Dios. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que eso es, dice, nuestro culto inteligente, lógico. Eso es lo lógico que puede hacer el creyente cuando ha entendido las misericordias de Dios. Entonces nos llama a una consagración completa. Y después de eso, en ese mismo capítulo, habla de que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino que está hablando de que todos pertenecemos a una familia espiritual, y que en esa familia espiritual él lo ha comparado, Pablo, a que somos miembros de un mismo cuerpo y que la cabeza de ese cuerpo es Cristo, y ha hablado de que somos distintos en función porque Dios nos ha dado dones diferentes, pero que somos valiosos para Dios porque para todos ha derramado la misma sangre. Entonces nos habla del amor al prójimo. En ese mismo capítulo, versículos más adelante, habla del amor sin fingimiento, de que el amor tiene que ser sincero, sin careta, sincera, ¿se acuerdan? Entonces, a partir de ese capítulo, Pablo comienza a retar, por así decirlo, a animar, a exhortar a todos aquellos que han comprendido las misericordias de Dios, a todos aquellos que han comprendido lo que Dios ha hecho en su vida, los anima a consagrarse, a vivir un amor genuino como miembros de un mismo cuerpo. Nos muestra que debemos de amar al prójimo, e incluso Pablo lo extiende, algo que Jesús ya había dicho en los evangelios, que amemos incluso a quienes, a nuestros enemigos. Y decíamos, eso es imposible, ¿no? En nuestras fuerzas es imposible, pero en Cristo es posible. Y Él nos dejó la mayor muestra de ello con su frase, que muchos lo recuerdan: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el sentir que tiene que tener el creyente muchas veces ante una injusticia: aprender a perdonar. Entonces, por eso que Pablo habla de que el que ha comprendido las misericordias de Dios va a tener un amor sin fingimiento, sin careta. Y el capítulo 13
nos muestra que este amor no solamente se debe de quedar dentro de la iglesia, sino tiene que salir fuera de la iglesia. E incluso habla de nuestra responsabilidad como cristianos ante las autoridades. Y de eso hemos visto el domingo pasado, ¿se acuerdan? Todo el capítulo 13 habla de nuestra responsabilidad que tenemos como cristianos de ser luz en medio de injusticia, quizás que pueda estar gobernándonos, pero finalmente dice que las autoridades han sido establecidas ¿por quién? Por Dios. De tal manera que si tú te revelas a la autoridad, te estás revelando a lo establecido por Dios. Pero habíamos apuntalado unas excepciones ahí, ¿no? A no ser, hay precedente bíblico que cuando la autoridad te demanda hacer algo en contra de la voluntad de Dios, como dice, primero está nuestra obediencia, ¿quién? A Dios. Tal como lo hicieron los apóstoles, tal como lo hizo Daniel, tal como lo hicieron las parteras con el faraón, no obedecieron la autoridad. ¿Por qué? Porque lo que se les estaba obligando a hacer es algo que iba en contra de la voluntad de Dios, en contra de los preceptos explícitos de Dios. Pero mientras tanto, dice estar en paz, mientras depende de nosotros, con todos. Amén. Entonces, ahora va a ampliar un poco más, va a volver de nuevo a ver dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia, a pesar de que, y también vemos en el libro de Hechos, por ejemplo, a pesar de que la iglesia ciertamente está siendo guiada por el Espíritu Santo, está fresco de que Jesús se ha ido y les ha dejado, y Jesús ha orado, está en el Evangelio de Juan 17, cuando ora porque la iglesia sea una y que haya unidad en la iglesia, y ciertamente Dios desea que su voluntad es que la iglesia está unida, pero vemos pasajes donde nos muestran que siempre va a haber ciertos desacuerdos. ¿Por qué? Pero no porque Dios haya fallado, porque es justamente nosotros estamos en ese camino de transformación y de tal manera que vamos a identificar muchas veces débiles en la fe, maduros en la fe, bebés espirituales y también vamos a identificar hermanos maduros. Y de tal manera que va a haber siempre ciertas situaciones que podría causar división. Vemos en la carta de los Corintios, por ejemplo, donde algunos decían, yo soy de Pedro, otro decía, yo soy de Pablo, y otro decía, yo soy de Apolo, ¿no es cierto? Y había una división, dice. Luego vemos más adelante cuando también por la Santa Cena los que tenían llevaban su pollo a la brasa para poder cenar y los que no tenían, los esclavos, llevaban de pronto su huevo frito, ¿no? Y ahí Pablo dice, puedes comer en tu casa, pero lo que estás haciendo no es honrar a Dios, no es Santa Cena, ¿no? Y comienza a corregir esas divisiones que se están dando. En la carta a Filipenses vemos de la misma manera, a los Gálatas estaba entre los legalistas y los liberales, o así decirlo, también había una confrontación ahí, y Pablo va y ordena a la iglesia. Entonces, ¿qué nos muestra? Que debemos de ser conscientes y sinceros en reconocer que siempre va a haber situaciones que el enemigo quiere usar para causar ¿qué? División dentro del cuerpo de Cristo. Y eso no lo vamos a evitar, pero lo que sí podemos evitar es que ciertamente eso traiga consecuencias. ¿Cómo? Con una actitud con la cual debemos de actuar, y nos va a mostrar aquí, ¿no? En el verso 14, el capítulo 14. Dicho eso, mis hermanos, vamos a leer entonces capítulo 14. Bien, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre, ¿qué dice? Opiniones. Y es interesante, ¿no? No dice recibid al que no tiene fe, ¿te has dado cuenta? Sino dice recibid al débil en la fe. Hay una fe común entre los hijos de Dios, hay una fe común entre los verdaderos creyentes, pero aún así puede haber creyentes inmaduros y creyentes maduros. Pero aún así puede haber creyentes bebés espirituales y creyentes mayores en la fe. Pero hay una fe común. ¿Y cuál es esa fe común? Justamente el Evangelio, que es Cristo. Puede haber diferentes opiniones dentro de la iglesia, pero tenemos que aclarar algo. Por ejemplo, ¿no? Hay cosas que son explícitas en la palabra de Dios sobre el cual no debe de haber ciertas posturas, porque lo contrario ya no es ni tu hermano, ¿no? Por ejemplo, hay algo claro para la iglesia que es explícito en la Biblia, que la salvación es por gracia. Y si alguien viene con un evangelio diferente y te dice, no, la salvación no es por gracia, ¿no? La salvación es por obras, tenemos que hacer esto, aquello para ser salvo, a él lo debes de recibir. No. Eso no es una opinión secundaria, eso es doctrina fundamental.
De pronto tú dices, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo en la deidad de Jesucristo. Y viene alguien y dice, no, Cristo fue un hombre igual que tú, también pecó, tuvo mujer, o María Magdalena y tal. Lo debes de recibir y decir, no, normal, pero no, ahí sí. Debemos de hacer defensa del Evangelio, tal como lo dice en la epístola de Judas, no el Iscariote, no, sino de Judas, el hermano de Jesús, como dice que debemos defender ardientemente la fe, debemos hacer defensa, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que son explícitas, doctrina fundamental que está en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios, por ejemplo. Que la palabra de Dios es la autoridad en la iglesia y no puedo poner otro libro por encima de eso. Entonces, estamos hablando de que esas cosas sí nos deben de unir. De tal manera que si viene alguien, como te vuelvo a decir, y te dice, Cristo no es Dios, dice que el que no reconoce a Jesucristo como su Señor no es creyente, no ha nacido de nuevo. Entonces, con él, ese texto no se adecua a ellos. Se está adecuando débiles en la fe es cuando por otros tipos de opiniones que va a mostrar aquí, opiniones secundarias en los que no están explícitos en la palabra, que hay que entender el contexto por el cual lo dice, como por ejemplo, ¿no? y que puede causar cierta división en la iglesia cuando de pronto no actuamos como Dios nos demanda. Por ejemplo, hay ciertas cosas que se pueden dar cuando te dicen, no se debe de cantar ese tipo de músicas en la iglesia, deberían ser solamente himnos. Y la pregunta es, ¿en qué parte de la palabra de Dios está eso? ¿Me dejo entender? Y ahí podemos encontrar personas que están más a la antigua y personas que están jóvenes, quizás están más modernos, ¿no? Entonces, y ahí podemos encontrar ciertas cosas. O cuando se habla, por ejemplo, no, el pastor tiene que estar con... No me puse mi camisa, acabamos de vender Misión 41, me van a comprender, ¿no? Pero hay situaciones donde, por ejemplo, es mal visto el pastor si de pronto predica sin camisa. La pregunta es, eso, vayamos a la palabra, pero aún así debemos de respetar la manera de pensar de las personas que de pronto piensan que eso está mal, ¿no es cierto? Pero ahí podemos tener diversas opiniones, pero al fin y al cabo no determina nuestro cristianismo. ¿Me dejo entender? Otra, la vestimenta, por ejemplo, el ritmo de música, pero en el contexto en el que está escribiendo Pablo era la comida, era el día, el Shabbat, la comida, no comer carne. Entonces eran esas cosas que dividían la iglesia. Y mira lo que dice Pablo, mira lo que va a exhortar Pablo, cuando dice, recibid al débil en la fe, porque no, dice, pero no para contender sobre opiniones, dice, recíbelo. Esto habla de una aceptación. Considera su manera de pensar, ¿no? Tiene sus razones para pensar así, pero dice entonces, acéptalo. Pero no para que contiendas, ¿no? No pretendas hacerlo recontraentender y te pelees ahí, y por eso, o sea, eso podría causar división si de pronto nos podemos a discrepar sobre esas cosas, ¿no? Entonces, tranquilo, dice. Hay un momento, lógicamente, en el que somos llamados a ministrarlo, a mostrarle qué dice la Escritura, pero no tenemos por qué estar contendiendo, ¿no? Hay iglesias que creen, como vuelvo a repetir, ¿no? Que tienes que predicar con camisa, y yo lo respeto, ¿no? Y en algún momento me han invitado a predicar, sí o sí voy con camisita y corbata y predico por amor a mis hermanos. No me voy a poner a discutir, ¿no? Pero si de pronto me dicen, aquí no creemos en Cristo, no, ahí nomás, ¿no? Entonces es otra cosa, ¿no? Entonces, bien, ¿qué dice? Verso 2, ¿no? Ya dice, pero habla del débil, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Alguien dijo, Warren Wiersbe se llama este comentarista bíblico, dijo algo interesante. Una persona puede estar débil en la fe por varios motivos. Y esto se asemeja mucho a la debilidad también física, ¿no? Una persona está débil ¿cuándo? Cuando de pronto no se está alimentando, ¿no? ¿Te ha pasado? En algún momento nos hemos sentido débiles porque de pronto, yo conozco un amigo, no almuerza y ya lo ves así, con su ki bajo, ¿no? Con la pila, la batería baja. Entonces estás débil, ¿no? Físicamente porque no almorzó. Pero en lo espiritual también puede ocurrir eso, ¿no? No estoy diciendo que no sea salvo, estamos hablando de que tiene una fe igual que la de nosotros, pero está débil porque no se está alimentando probablemente de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces es una razón por la que una persona podría estar débil, ¿no? Otra persona que es débil en la fe es el bebé espiritual, el que acaba de convertirse. El que acaba de convertirse es salvo, pero es un bebé, ¿no? No lo vas a mandar a cargar algo, ¿no es cierto? Tampoco lo vas a mandar a cumplir una responsabilidad ministerial si acaba de convertirse, por ejemplo. Entonces él es débil en la fe por el hecho de que está
comenzando en las cosas del Señor y hay que considerarlo, ¿me entiendes? Y puede tener ahí sus cositas pensando que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y tranquilo, no lo menosprecies diciendo, oye, te falta aprender, no, considéralo, ¿no? Porque es un bebé espiritual que está comenzando, ¿no? Entonces somos llamados también a buscar su crecimiento, a no dejarlo, sino a jalarlo, ¿no? Y otro puede ser débil espiritual por falta de ejercicio, ¿no? O sea, la falta de ejercicio también nos debilita, ¿sí o no? ¿Alguna vez has caído en cama por alguna enfermedad y has estado postrado y después de semanas tienes que retomar tus actividades? ¿Cómo están tus músculos? De pronto no están como cuando estás todos los días, ¿no?, en actividad, entonces necesitas ejercitarte. Podríamos estar en algún momento débil espiritual porque no estamos ejercitando lo que ya sabemos, por ejemplo. Entonces, la debilidad espiritual podría de alguna manera acogernos a cualquiera de nosotros. ¿Qué necesito para contrarrestarla? Bien nutrirme, ¿no? Estar alimentándome en la palabra de Dios, estar ejercitándome en la palabra de Dios. Otra cosa que te debilita también es cuando de pronto comes algo contaminado. ¿Te ha pasado alguna vez cuando has comido de pronto un calentado o guardado de 2 días y dices, no me va a hacer daño, y de pronto, ¿no? ¿Te ha pasado? Y también a veces recibimos información por recibir nada más y de pronto prestamos oídos por recibir nada más y quizás es parte de Biblia, pero parte de pensamiento humano que de pronto está distorsionando tu fe. También podría acarrear una debilidad espiritual. Entonces, ¿qué debo de hacer? Básicamente, nutrirme de la palabra de Dios. En algún momento habremos sido débiles, todos creo que hemos pasado ahí, porque todos hemos sido en algún momento bebés espirituales. ¿Amén? ¿Es ideal que vivamos como débiles en la fe? No es lo ideal. Lo ideal es estar maduros en la fe. ¿Amén? Eso es lo ideal, eso es lo que debemos de buscar, madurar y crecer en la fe. Vamos al primer versículo. Bien, verso 2. Dice algo interesante, ¿no? Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Y esto es interesante, ¿no? Uno de ellos decía, ¿no? Y aquí vemos como que una pugna entre dos tipos de personas, ¿no? Uno decía, no, ¿sabes qué? El Señor ya lo santificó todo, Cristo ya lo hizo limpio todo, y citaba a Mateo y todo lo demás, y es cierto. Y otro decía, en el concilio de Jerusalén, en la primera conferencia que hubo de los pastores, en el concilio de Jerusalén se determinó de que no dependemos de lo que comemos, ¿no? O sea, sino de nuestra fe en ¿quién? En Cristo. Y estaba maduro diciendo, come de todo, ¿no? Pero había otro que decía, no, nosotros no podemos comer carne, no podemos comer ciertos alimentos sacrificados a los ídolos, y ese era el contexto, y solamente se alimentaba de legumbres. Entonces ahí había una diferencia de opiniones, ¿no? Uno creía que come nada más todo, no hay problema, no hace daño, no contamina lo que entra, sino lo que sale, ha dicho el maestro, y citaba a Jesús. Mientras que el otro decía, pero miren, les voy a contar, decía, cuando yo era devoto allá en Corinto, ¿no? Por ejemplo, Corinto era una ciudad idólatra, ¿no? Éfeso, ¿no? Atenea y todo lo demás. O sea, cuando yo era devoto, ahí sacrificábamos ciertos alimentos, los dedicábamos ciertos animales a los ídolos, y de pronto eso los sacerdotes, como sobraba esas carnes, los llevaban al mercado y lo vendían. Eso sucedía. Entonces esos animales sacrificados a esos ídolos paganos, los llevaban al mercado y de pronto lo vendían. Decían negocio, ¿no? Y de pronto el que había vivido en esa idolatría sabía de dónde venía esa carne barata, por así decirlo, ¿no? Dice, yo sé que eso viene de haber sido dedicado. Y entonces, como él se ha convertido al cristianismo, tenía cierto rechazo por esos alimentos, ¿no? Diciendo, no, ya no puedo volverme a contaminar con eso que ha sido dedicado a los ídolos, y tenía sus razones. ¿Me dejó entender? Mientras que el otro también tenía sus razones al decir, oye, esto ya se ha discutido en Hechos capítulo 15, donde no es bebida ni comida, sino de que hayamos querido en Cristo. Venía el legalista judío y decía, no, solamente lo que dice Levítico, la dieta kosher, solamente los animales puros que dice Levítico, otros animales inmundos no podemos comer. Entonces, había una diversidad de opiniones. Y Pablo, en nombre de él, de resolver el asunto, mira lo que dice Pablo. Pablo dice lo siguiente, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que se abstenía de comer, Pablo lo está llamando débil, y es interesante, ¿no? Uno podría pensar que el que no está comiendo esas cosas, el más santo, entre comillas, ¿no? El más religioso, el más legalista, diciendo yo no como esos animales, Pablo lo va a llamar maduro. Pablo lo está llamando débil.
¿Te das cuenta? O sea, lo está llamando débil, diciendo, mientras que el débil dice solamente come legumbres. Verso 3, el que come no... Y acá da Pablo la solución. ¿Qué es lo que dice Pablo en el verso 3? El que come no menosprecia al que no come. Es decir, si estás comiendo y tu confianza está en el Señor, de que Él lo ha limpiado todo y estás claro y tu conciencia te está mostrando que no estás pecando por estar comiendo un alimento tranquilo nada más, el Señor lo limpió todo, cómelo, pero no menosprecies al que de pronto se está guardando ese tipo de alimentos. Tendrá sus razones. No lo menosprecies como diciendo, ¿no? Porque a veces digo, ¿no? Come nomás, y cómo lo vemos al otro, ¿no? Sino debemos, como decía el verso 1, recibirlo, aceptarlo, considerar su manera de pensar en cuanto a ello. Al fin y al cabo, no estamos hablando de doctrina fundamental. No estamos hablando de si Cristo es Dios o no es Dios, que es otro punto. Estamos hablando de algo en el cual había diversidad de opiniones. Entonces Pablo dice, y el que no come, el que se guardaba y solo decía legumbres, esos alimentos, yo no como, y tenía sus razones, ¿qué es lo que debe de hacer? No juzgue al que come. Entonces le habla a ambos grupos. Le dice, si tú comes, no menosprecies al que se está guardando esos alimentos. Y al que se está guardando esos alimentos le está diciendo, no juzgues, no lo condenes al otro por comer. En otras palabras, Pablo está diciendo, no tiene por qué estar discutiendo de esto. Y más adelante va a decir, lo que hagas, hazlo para el Señor. Y punto aparte. ¿Me vas a entender? Entonces continúa diciendo el verso 4, y va a dar sus razones, Pablo, mira. Terminando el verso 3 dice, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque Dios lo ha aceptado. Porque Dios así lo ha rescatado. Y ahora va a explayarse un poco más en el verso 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Al fin y al cabo, esta persona que se ha convertido al cristianismo, ahora es un siervo de la justicia. ¿Se acuerdan de Romanos, capítulo 8? Es un siervo de la justicia. ¿Siervo de quién? De Jesucristo. Entonces le dice, ¿por qué juzgas al esclavo ajeno? No es tu esclavo. Él está al servicio de Dios. Y entonces, y si está al servicio de Dios, Dios demandará de él razón, ¿no? ¿Por qué él está haciendo lo que está haciendo? Entonces, en ese verso 4 dice, para tu propio Señor está en pie, dice. Para su propio Señor está en pie, ¿no? O cae, ¿no? Pero está firme, y estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Finalmente lo que está diciendo, el Señor es poderoso, y si él está caído, si consideras que está andando mal, el Señor lo va a levantar y lo va a poner en pie. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Porque esta persona ha creído en el Señor, porque está creyendo en el Señor. Y ese tipo de situaciones el Señor lo va a ministrar. Pero a veces nosotros querer cambiar situaciones y que piense como nosotros y como que a la mala y a la fuerza. No es nuestra responsabilidad convencer al débil. Esa es función del Espíritu Santo. No es. Y a veces nosotros queremos convencer y ahí vienen las discusiones, las diferencias e incluso las divisiones. Y a veces nosotros podríamos estar juzgando. La palabra juzgar es no lo condenes. No he escuchado en esta iglesia, pero he escuchado de creyentes que dicen, si no usas falda, estás en pecado. Estoy dando un juicio y debo tener cuidado. ¿Amén? Debo tener cuidado, por ejemplo, de cosas que no dice la Biblia. Entonces ahí debemos aplicar justamente la consideración a la otra persona. Yo podría decirle, si no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, está complicado, no eres salvo, porque la Biblia dice que tienes que reconocerlo. Es distinto. Y aún así lo tengo que decir lleno de gracia y verdad. Y aún así lo tengo que decir en amor, realmente buscando que la persona reconozca a Cristo. Pero no puedo ser tan, tan rápido en poder condenar a las personas. No es nuestra función en ese sentido de juzgar, de condenar, ¿no? De dar un juicio sobre ciertas situaciones. Versos 5 al 6, mira lo que nos va a hablar. Va a hablar un poco más de juzgar a nuestro hermano, es inapropiado, va a decir. Mira lo que dice.
Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Entonces, el primer caso que nos está presentando Pablo era el tema de la comida. Ahora, ¿qué está pasando? También había ciertas diferencias en cuanto al día. Algunos decían, no, el día del Señor es el día domingo. ¿Por qué? Porque el Señor resucitó un día domingo y a partir de ahí los cristianos se comenzaron a congregar los días domingo, y hay evidencia en el libro de Hechos donde se congregaban el primer día de la semana, porque incluso se celebraba la Santa Cena el primer día de semana, y porque así lo hizo Pablo y todo eso. Ciertamente Pablo tuvo un ministerio para los gentiles y así fue. Pero otro que viene del contexto judío, que también se convierte a Cristo, él quiere seguir cuidando. Justamente para ellos era prácticamente como parte de su ADN guardar el día de reposo, el sábado, el Shabbat. Entonces se le va a complicar de pronto cambiar todo un hábito, toda una tradición que si es que no pretende reemplazar a Cristo, no hace daño a nadie. Que se congregue el día sábado, no hay problema. Uno decía entonces, un día, no, pero decía, todos los días son por el Señor, y ahí también había ciertas diferencias. Cuando el día sábado, podríamos decirlo, tendría que ser piedra de tropiezo, cuando de pronto pretendemos poner el día por encima del Señor. Cuando el Señor dijo que Él es el Señor del día. Amén. Es distinto. Cuando idolatramos más el día que al Señor mismo, estamos en problemas. En algún momento nos reuniremos sábado, como el Día de la Madre, nos reunimos un día sábado. Amén. Y no hay ningún problema. Pero también tiene que quedar claro que somos gentiles. Amén. Pero también tiene que quedar claro que no es una ley que la iglesia se reúne el domingo. Simplemente son hechos que se registraron que así fue, pero no hay una ley explícita donde dice y la iglesia se reunirá día domingo. En algún momento quizás nos reunimos un lunes por diversas circunstancias. El día es del Señor. El Señor es del día. Y debemos entender. Pero eso estaba causando ciertos conflictos en la iglesia, ¿no? Entonces Pablo, mira lo que dice, verso 5, segunda parte, dice, cada uno esté plenamente, ¿qué dice? Convencido en su propia mente, ¿no? El que hace caso del día lo hará para el Señor, ¿ya? Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, o sea, no hace caso, no necesariamente se limita a ese día. Y el otro dice, yo voy a guardar ese día para el Señor. Bueno, que lo haga para el Señor. Pero aquel que dice, no necesariamente es sábado, también está entendiendo que finalmente su confianza está en el Señor. Luego dice, el que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. El que come, ¿qué? Justamente los alimentos que los otros no querían comer, ¿no? Estos alimentos básicamente llevaban carne, ¿no? Dice. Y el que no come, para el Señor no come, dice, ¿no? Y el que prefiere evitar esos alimentos, decir, yo no voy a comer eso porque sé de dónde viene. Bueno, si lo está haciendo y lo está dejando de hacer para su Señor, qué bueno, no hay problema, dice. Y da gracias a Dios, dice. Entonces, verso 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Este es un texto bien interesante. Lo que está diciendo, en otras palabras, es algo revolucionario en el sentido de que está diciendo porque ninguno de nosotros ya somos amos de nosotros mismos. Por cierto, nunca hemos sido amos de nosotros mismos. Ni en el mundo, pastor, ni en el mundo. La Biblia dice que hemos sido esclavos ¿de quién? Del pecado. Y ahora que somos cristianos, ¿seguimos siendo esclavos? Claro, dice que somos duros, esclavos por amor. ¿De quién? Porque eso significa tener a Jesús como mi Señor. Pero soy un esclavo por voluntad propia. A lo que Pablo llama que somos siervos de la justicia. En ninguno de los dos bandos vivo para mí, en realidad. Cuando no tengo a Cristo, vivo para agradar al pecado, mi carne. Y cuando vivo en el cristianismo, debo de vivir para agradar ¿a quién? A mi Señor. Continúa diciendo lo siguiente, en el verso 7, ¿no? Verso 8. Pues si vivimos para el Señor, ¿qué dice? Vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y qué está entre la vida y la muerte? Toda tu vida. ¿Me dejas entender? ¿Qué está entre la vida y la muerte? Toda tu manera de vivir. Entonces, si el inicio, la vida es para el Señor, e incluso tu muerte es para el Señor,
todo lo que tú hagas en esta vida debe de ser ¿para quién? Para el Señor. Y esto está alineado con Colosenses 1:16, cuando dice que todo es creado por Él. ¿Y para qué? Para Él. Y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Y cuál es el gran error de la humanidad o lo que causa el pecado? Que el ser humano no honre a Dios, sino honre cualquier otra cosa menos a Dios. Pero cuando venimos a Cristo, todo lo que hagamos debe de glorificar y honrar ¿a quién? A nuestro Dios. Amén. Continúa diciendo, verso 9, dice: porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es nuestro Señor. Si hoy estás vivo, recuerda, Jesús es tu Señor. Y a Él debemos de buscar agradar. Ya sea que evitando comer ciertas cosas o comiendo, igual hazlo para agradar a tu Señor. Igual hazlo con acción de gracias. Bendice, ora por ese huevo frito que quizás te tocó comer hoy. Pero bendice. Lo mucho y lo poco vienen de parte de nuestro Señor. Y agrademos a Él básicamente. Verso 10. Pero tú, nuevamente vuelve, ¿no? Nuevamente vuelve a los débiles en la fe. Y le dice, pero tú. Yo dije, y cuando dice pero tú, ¿me estará diciendo a mí? Y es así como debemos de leer la palabra de Dios. No diciendo, uy, le está diciendo a la hermanita. Uy, cuando dice tú ahí, le está diciendo al hermano tal. No. Ahí me está diciendo a mí. ¿Amén? Me está diciendo a mí. ¿Y qué me está diciendo a mí? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Alguna vez hemos juzgado y hemos dicho, no me parece lo que está haciendo? Y como que hemos menospreciado lo que el otro está haciendo quizás. Y no sabemos sus razones por lo cual lo está haciendo. En algún momento hemos caído en ese saco, ¿no? De juzgar o de prejuzgar al prójimo y no entender su contexto y sus razones. No estamos hablando de pecado, no estamos hablando de apañar pecado, de eso no está hablando de eso, sino de ciertas diferencias de opiniones, amén. No estamos hablando de eso, ¿no? Pablo no está animando en el contexto a apañar el pecado y decir, no le digas nada, sino más bien ahí, al contrario, eres llamado a corregir, a revivir, a animar, a edificar, es distinto, amén. Pero hay ciertas maneras de pensar, ciertas maneras de vivir, ciertos hábitos que quizás a ti como que no te cuadran, pero tranquilo. ¿Por qué juzgas? Dice, no, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y está diciendo claramente que la otra persona es creyente, amén, porque es tu hermano. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia y ya nos ha dicho que es tu hermano y Dios lo ha recibido así. Y Dios va a edificar su vida y Dios va a restaurar y Dios es poderoso para levantarlos si es que de pronto está fallando en esa área. Y Dios le traerá el pleno conocimiento y le hará entender ciertas cosas. Quizás lo va a hacer a través de nosotros, pero no juzgándolo, sino edificando, mostrándole, enseñándole. ¿Amén? Luego dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y va por el otro lado también, ¿no? O sea, tanto para el que juzgaba como para el que menospreciaba. Dos cosas que pueden dividir y pueden dañar las relaciones dentro de los hermanos de la iglesia. Cuando menospreciamos al otro porque de pronto creemos que lo que nosotros estamos haciendo está mucho mejor, o cuando juzgamos al otro diciendo, ese está mal, no es así. ¿Me dejo entender? O sea, en ambos casos eso trae división y Pablo está exhortando a que no es la manera como debe de actuar el creyente, juzgando, como condenando o menospreciando, ¿no? Y luego dice, porque todos compareceremos, ¿qué dice? Ante el tribunal de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, pero todos, en el verso 10, al final, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y cuál es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo, vamos a tocar brevemente este tema, no es el tribunal donde de pronto se va a decidir si somos salvos o no somos salvos, si vamos al cielo o al infierno. No es ese tribunal. Para los que están en Cristo ya fue decidido, ya tienes vida eterna, ya eres hijo de Dios, ya eres salvo porque has creído y confiado en Él. Señor, es tu presente. Entonces, cuando habla del tribunal de Cristo, de que vamos a estar frente al Señor, no se va a decidir si de pronto te vas al cielo y te vas al infierno, no. En el tribunal de Cristo lo que va a suceder básicamente
Va a ser un tribunal de premiación por tu dedicación, por tu integridad, por haber llevado el Evangelio del Señor Jesucristo, y va a haber coronas. Básicamente va a ser un tribunal de premiación de parte del Señor. Y todos vamos a estar, dice, y vamos a comparecer ante ese tribunal, todo creyente. Y ahí se verá, ¿no? Ahí se verá quizás aquel hermano que fue más genuino en su fe y no necesariamente fue un predicador. Y de pronto lo veremos pasar adelante y recibir su corona. Y dices, ¿y yo, Señor? ¿Te acuerdas las veces que juzgabas y usabas el púlpito solo para condenar? No. No me va a quitar mi salvación, porque la salvación es por gracia. Pero también la Biblia nos habla de que hay coronas. Y Pablo nos habla de que debemos de correr la carrera. Y va a haber recompensa para aquel hermano que se esforzó en el Señor, en seguir creciendo, y seguir agradando, y seguir viviendo para su Señor. Y ciertamente el bebé espiritual estará ahí aplaudiendo, viendo cómo el hermano que se dedicó por completo al Señor recibe sus coronas, ¿no? Entonces, vamos a compadecer, dice, ambos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. Verso 11, y lo especifica Pablo, dice, porque escrito está, dice... Y dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios, ¿qué dice? Cuenta de sí. ¿Te das cuenta? Todos, el que menospreciaba, el que juzgaba, el que decía que con pantalón, con saco, el que no debes de comer esto, que sí debes de comer, y que eso es... Todo aquel que se creía, pues, igual vamos a estar frente a nuestro Señor. Y vamos a compadecer y vamos a dar cuentas de nuestros actos, de nuestras acciones. Pero no para condenación, sino para premiación. Continúa diciendo el verso 13. Dice, así que, dice Pablo, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, ¿qué dice? Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque en ese juzgar, en ese menospreciar, podríamos terminar siendo piedra de tropiezo, estorbo para el crecimiento del hermano o de la hermana, de mi prójimo. Esa actitud no edifica. Esa actitud es piedra de tropiezo y evitemos, dice. Así que ya no, dice Pablo, no estemos en ese saco de estar juzgando más allá de lo que la Biblia dice. Está fresco para algunos el libro de Números capítulo 20, ¿se acuerdan mismo Moisés? Nos dio una nostalgia a Moisés, ¿no? Porque teníamos bien en alto a Moisés. Los que estamos estudiando el libro de Números los días miércoles, Moisés, llamado por Dios, sacó al pueblo, vio las 12 plagas, se abrió el mar, los llevó por el desierto, subía, hablaba con Dios, bajaba y decía, vamos a hacer un tabernáculo, y Dios le hablaba a Moisés, y Moisés vio prácticamente la manifestación de la gloria de Dios y hablaba literalmente con Dios, ¿se acuerdan? Y cuando de pronto Moisés, cada vez que el pueblo venía y se quejaban de Moisés, le decían, Moisés, para esto nos has sacado. Finalmente Moisés iba y se postraba ante Dios, y Dios le decía, bien, voy a enviar alimento, codornices, y de pronto, bien, voy a enviar agua. Y Dios siempre mandaba su provisión, siempre tenía gracia a su pueblo. Y Moisés, cada vez que recibía queja, incluso hablaron mal de él, María murmuró de él mismo, Aarón murmuró también de él. Otros lo querían matar, los hijos de Coré le dijeron, ¿quién te has creído tú? Y todo lo demás, ¿no? ¿Quién te ha levantado a ti? Y Moisés siempre iba y se postraba ante Dios. Pero en el capítulo 20, el libro de Números, vemos que vienen ante Moisés, le decimos, Moisés, se acabó la gaseosa. Digo, no hay agua, tenemos sed, le dicen, ¿no? Y Moisés toma los pasos correctos, nuevamente junto a Aarón se postran ante Dios, y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Anda, ve y háblale a la roca, y la roca saldrá agua, y dale de beber a mi pueblo, ¿no? Y a pesar de que el pueblo había dicho, para esto nos han sacado, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, mira que en realidad esa tierra no es próspera, y comenzaron a menospreciar la promesa de Dios. A pesar de todo eso, Dios actuó con gracia y misericordia para ese pueblo y dijo, Moisés, háblale a la roca, y la roca dará agua, y mi pueblo tomará y sus bestias y sus hijos. Pues sus bestias se refiero a sus animales, ¿no? Y uno dice, wow, Moisés, ¿no? Pero en ese ya casi al último año de entrar ya a la tierra prometida, 39, 40 años después,
Y Moisés va ante el pueblo quejoso, rebelde. Era cierto, pero Moisés se para y le dice: ¡pueblo rebelde!, les dice. Y en vez de hablarle a la roca, comienza a hablarle al pueblo. Y comienza a hacer un juicio sobre el pueblo, que Dios no lo había hecho. Que Dios estaba cubriendo con su misericordia y proveyendo agua. Ni Dios mismo dijo: ese pueblo rebelde, ¿no? Si se muere, no dijo. Pero Moisés se para y dice: pueblo rebelde, les dice. Comienza a decir expresiones que Dios no le había dicho que diga. Y comienza a hacer un juicio sobre el pueblo. Que era cierto, pero no le correspondía a él. No le correspondía hacerlo. Hoy les vamos a dar de beber. ¿Te das cuenta? No es que la roca les va a dar de beber, tampoco Dios, sino ¿quién les iba a dar de beber? Él. Y se está poniendo en un rol de juez, de proveedor. Y va a la roca y no le habló a la roca, sino ¿sabe qué hizo? Con su vara, 2 golpes. ¡Pum! ¡Pum! ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? Porque ciertamente Dios obró, ciertamente Dios bendijo a ese pueblo, ciertamente ese pueblo no murió de sed, pero luego Dios lo llama aparte a Moisés y dice: Moisésito, ven para acá. Por cuanto fuiste rebelde, ¿te das cuenta? Dios, el juez, le está diciendo ahora a Moisés, ese siervo obediente, pero al haberse puesto como rol de juez, le dice: porque fuiste rebelde a mi mandato, no verás cómo entra mi pueblo a la tierra prometida, a la banca. Y se va a la banca. Y sale Josué. Y sale Josué. Moisés simboliza la ley, porque fue traída la ley a través de Moisés. Dios le reveló a Moisés su ley explícita. Y Josué representa la gracia de Dios, la salvación de Dios. Josué en hebreo es lo mismo que Jesús en griego. Jesús es palabra griega, Josué es palabra hebrea. Ambos significan la salvación viene de Jehová. Ambos significan Jehová es mi libertador. Y vemos esa figura de alguna manera, cómo es que la ley muchas veces el legalismo condena, pero Jesús restaura, Jesús salva. Y ese mismo sentir debemos de tener nosotros como creyentes. Cuando Jesús vino a la tierra, no vino como juez, pero va a volver como juez. Cuando Jesús vino a la tierra, el Evangelio de Juan dice que vino lleno de gracia y verdad. Habló la verdad de Dios, Él es la verdad, pero con gracia, con amor. Cada vez que ministremos a alguien, a un bebé en la fe quizás, o a mi hermano, mi hermana, hagámoslo con la verdad, pero también con gracia, con amor, no condenando, porque eso no es correcto para el Señor. No condenes, no juzgues, tampoco menosprecies, sino por lo contrario, recíbelo, acéptalo, ministralo, abrígalo, abrázalo, ayúdalo a caminar. ¿Sabe por qué? Porque al fin de cuentas daremos cuentas ¿a quién? A Dios. Y va a llegar ese momento. Amén. Vamos terminando. Y luego dice el verso 14, dice, ¿no? Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo es inmundo, para él lo es. Y Pablo está haciendo aquí, se está metiendo su chiquita, digo yo, porque Pablo era ese defensor de la gracia de Dios ante el legalismo. Les hablé lo que ocurrió en Hechos capítulo 15, justamente a Pablo le querían imponer eso, ¿no? Que Pablo no solamente, Pablo había predicado a todos los gentiles, a toda la región de Galacia, diciendo que la salvación es por gracia, y de pronto vinieron los judíos y le dijeron: sí, pero se tiene que circuncidar, sí, pero tiene que dejar de comer tal cosa, sí, pero tiene que guardar tal día. Y Pablo dijo: no, así no es. Se fueron al concilio de Jerusalén ante Jacobo, Juan, Pedro y todos, y definieron claramente que la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo. Y Pablo está diciendo aquí, ¿no? Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Lo que está diciendo que el alimento no te va a hacer daño, ¿no? Dice: mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es, dice Pablo. Entonces, pero si hay alguien que piensa que es inmundo, bueno,
déjenlo, dice Pablo, ¿no? Si él, su conciencia le dice eso, tranquilo, porque así se está guardando para el Señor. Verso 15 dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, dice. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel en quien Cristo, por quien Cristo murió. Si para esa persona comer ese alimento es pecado, considéralo, déjalo, dice, ¿no? O sea, déjalo, o sea, tranquilo, nada más, ¿no? Porque Cristo ha muerto también por él. Aunque Pablo dice, aunque yo sé que ya no, ningún alimento es inmundo, dice Pablo, pero considéralo, pero no seas piedra de tropiezo para ese hermano, tranquilo, no lo menosprecies por ser así. Como también el otro no debe de por qué juzgar al que de pronto no se guarda de sus alimentos, ¿no? Verso 16 dice: no sea pues vituperiado vuestro bien, dice, ¿no? O sea, no sea mal visto, ¿no? Nuestra libertad que tenemos en Cristo. Por esa causa de estar juzgando, menospreciando, que no sea mal visto el cristianismo. Verso 17: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que está dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los hombres. Es decir, debemos de servir siempre, ¿qué cosa? Buscando agradar la justicia, la paz y con gozo. Verso 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En eso ocupémonos, no estar juzgando ni menospreciando en cuanto a temas de comida. En nuestros tiempos quizás no es tema de comida, puede ser otros temas que de pronto a ti te parece, al otro no le parece. Como un ejemplo, la ropa, por ejemplo. Otro ejemplo, quizás la música. Entonces Pablo diría: no pierdan su tiempo en eso. A ambos Cristo los ama. Dedíquense en lo que realmente es importante, en la justicia, en la paz, en el gozo de servir a nuestro Dios. Verso 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por esa trivialidad, ¿no? Todas las cosas a la verdad son limpias. Nuevamente Pablo dice, aunque todo está limpio, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Por amor a esa persona, si tienes que comer, no comas en su presencia, pues. Por consideración a esa persona. Mira, yo como no me hace nada, ¿no? A veces se llega a esa actitud, tranquilo, por amor a esa persona. ¿Se acuerdan de la camisita que tenía que ponerme? No, si quieres me aceptas así, no puedo tener esa actitud. Hermano, aquí se predica con camisa. Amén. Correcto. Considerar a la otra persona y viceversa, ¿no? Esa es la actitud que debemos de tener. Dice, verso 21, ¿no? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es decir, bueno es evitar esos alimentos si es que va a ser piedra de tropiezo para tu hermano. Tú puedes decir, pero no es pecado. Pero por amor a tu hermano, no lo hagas. Evítalo. En otro momento lo comerás. Tranquilo. Verso 22 dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, dice, ¿no? Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. O sea, que si lo que yo estoy aceptando este alimento o dejando de aceptar ciertos alimentos, si lo estoy haciendo para el Señor, qué bueno que sea para el Señor, porque mi fe está puesta en Él. No tanto porque el resto lo hace o no lo hace, sino considerando sobre todo al Señor. Verso 23 dice: pero el que duda sobre lo que come, ¿qué pasa si de pronto hay duda? No sé, porque cuando llegamos al cristianismo no siempre lo tenemos todo claro, ¿no es cierto? Y hay cosas sobre las que podemos estar dudando. Y de pronto no está el pastor para que me diga, y ni me lo va a decir muchas veces, ¿no? Porque también va a dudar, quizás, ¿no? Pastor, esto es malo, y dudo, ¿no? Pero si hay cosas sobre las cuales tú dudas, mira lo que dice Pablo. Dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. O sea, te autocondenas. Preferible, si tú crees que eso es pecado, no lo hagas. Hasta que venga un entendimiento de parte de Dios y el Señor te muestre claramente que tienes libertad de participar de eso o no participar de eso, ¿no? Pero mientras haya una duda, por tema de conciencia, preferible no lo hagas. Luego es porque te estás autocondenando. Porque no lo hace con fe, dicen, porque ya estás haciéndolo con duda, ¿no? Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Dice que yo no sé esto, pero entonces si tú no sabes, preferible, evítalo, ¿no? ¿Me dejo entender? Porque no va a ser que estés cayendo en algo
que luego tu conciencia te complete. Amén. Entonces, en toda esta sección el Señor nos está ministrando a cómo vivir como verdaderos cristianos. Todo lo que hemos hablado, mis hermanos, en nuestras fuerzas es imposible. En nuestro razonamiento es imposible muchas de estas cosas. Amar al enemigo, tener comprensión por el débil o viceversa. Es imposible porque tenemos personalidades, diferentes maneras de pensar, diferentes contextos de crecimiento y todo eso. Pero ¿sabes? Si hemos comprendido los primeros 11 capítulos, si hemos comprendido la obra preciosa de Jesús, si hemos comprendido cuánto nos ha amado Él, si hemos comprendido la misericordia de Dios, si comprendemos todo eso que el Señor, a pesar de, no nos ha rechazado, entonces tendremos una actitud correcta frente al prójimo, para amarlo sin fingimiento, para no condenarlo, incluso, como decía Romanos 13, para someternos a las autoridades, así no nos cuadren, porque Dios lo ha establecido así por cuestión de un orden. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es buscar, conocer cada vez más a mi Señor, entablar una comunión cada vez más continua con mi Señor, buscarlo en oración y hacer que mi yo, mi orgullo, mi dignidad mengue, ¿no? Y que sea Cristo el que se va mostrando cada vez más a través de mí. Pero eso no es de noche a la mañana, eso es una perseverancia continua en su palabra, una perseverancia continua en la oración, una perseverancia continua en el estar en comunión unos con otros, en el congregarnos, en el cuerpo, porque ahí es donde vamos a ser puestos a prueba, ¿no es cierto? Cuando estamos justamente en contacto con otros creyentes como nosotros. El amor a los demás, a los de afuera, también es cuando estamos justamente en la calle, ¿no? En el trabajo, en los estudios. Ahí somos llamados a ser luz. Pero decía alguien, ¿no? El cristianismo que tú evidencia cómo está tu relación con el Señor. Pasas una situación difícil quizás en la que explotaste o de pronto metiste la pataza, ¿no? Eso está mostrando cómo está tu comunión con el Señor. Pasas una situación en la que de pronto preferiste callar, agachar la cabeza, orar por esa persona, ministrarla, o como decía Romanos capítulo 12 al final, hacer el bien incluso cuando te han hecho un mal. Eso habla de cómo estás tú con tu Señor. Amén. Entonces, el expresar cristianismo no es expresar conocimiento, sino es expresar acciones. ¿Cómo expresó su amor Dios para con nosotros? Con una acción. ¿Cuál fue esa acción? Entregó a su Hijo. ¿Qué entrego yo por mi prójimo? ¿Qué entrego yo a mi Señor? Esa es una pregunta que le vamos a responder cada uno de nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar esta noche? Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta noche.